Ahora sí. Bueno, como les decía, vamos a ver integrales impropias. Vamos a hablar un poquito de lo que necesitan saber. Yo creo que si es que ya empezaron a ver integrales impropias, vieron que eran de tres especies. Y vamos a hablar un poquito de las especies primero y vamos a hacer de ahí los ejercicios de la guía. Entonces, para empezar a resumir, ustedes necesitan saber eh, tres cosas puntuales. Lo primero es de primera especie. Entonces las integrales de primera especie son integrales que en sus acotaciones, recordar que la integral era desde, por ejemplo, un valor a hasta un valor b de una función. Y dichas acotaciones, de decir a y b, tenían que ser igual a más o menos infinito. Entonces cuando ocurría esto, que era más o menos infinito, era cuando eran integrales de primera especie. ¿Sí? Entonces cuando las acotaciones tenían esa característica, uno decía, ah, primera especie. Nada más que eso. A ver, dame un segundito que hay que admitir una persona. Ahora sí, ya. Entonces, primera especie, resumen, esto. Si A o B es más o menos infinito, A y B pueden ser infinitos ambos casos. Entonces, inmediatamente uno dice ya, primera especie. Lo segundo que tienen que saber es de segunda especie. Entonces, ¿qué tenían que saber ustedes? Es que en este caso A y B de una función, de una integral, entonces A, vamos a colocar O, puede ser B, cualquiera de los dos casos, no pertenece al dominio de la función. Si encontramos que por casualidad el valor de A o el valor de B no pertenecía al dominio de la función, entonces inmediatamente ustedes decían, ah, esto es segunda especie. Ya, veamos un ejemplo para que quede más claro, para que se entienda, porque aquí es distinto. Si sale infinito o menos infinito, ya uno lo detecta y dice, ah, ya, primera especie. Pero aquí es un poquito más complicado de detectar. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una función que fuera x partido en x cuadrado menos 4 y ponemos que va desde el... vamos a colocar desde el cero hasta el 8 por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar la función y uno dice, bueno, el dominio de esta función, analizando, donde hay problema es en el denominador, entonces nos fijamos bien en el denominador. X, el X de arriba puede ser cualquiera, o sea, este X lo que nos dice es que puede ser todos los reales. Pero lo que está acá abajo, el denominador, no puede ser todos los reales, porque hay una exigencia. Que lo que está en el denominador no puede ser cero. Ya, entonces, como no puede ser cero, nosotros pensamos, bueno, ¿cuándo es cero? Si despejamos el x, va a quedar que x cuadrado es igual a 4, le aplican la raíz, les va a quedar que el valor absoluto de x es igual a 2, y les va a quedar finalmente que x es igual a más 2 o que x es igual a menos 2. Ya, entonces cuando x vale 2 o x vale menos 2, va a significar que el denominador va a ser cero. Por lo tanto, el denominador nos dice lo siguiente, nos dice, ah, pueden ser todos los reales menos el valor menos 2 o el valor más 2. Dicho eso, si nosotros nos fijamos en los límites de la integral, va desde el cero hasta el 8. Y desde el cero hasta el 8 incluye el valor 2. Por lo tanto, es una integral de segunda especie. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahí entonces es trabajar y cortar la integral justamente en el 2 y decir, bueno, esta integral va a ser desde el cero hasta el 2 de la misma función.
y la integral desde el 2 hasta el 8 de la misma función. Y luego resolver la integral y evaluar los límites de integración. Entonces, eh, eso sí. Entonces aquí lo que hicimos fue transformar la integral en dos integrales de segunda especie. Ya, eso es segunda especie. Cuando parte de la integral y parte de los límites de la integración no está en el dominio de la integral. No sé si queda claro. Ahí después vamos a resolver los ejercicios de integrales, ya para que más o menos quede claro cómo se resuelve, porque tiene como todo un mecanismo común entre la primera y segunda especie, ¿ya? Eso es segunda especie, entonces la acotación A y B no pertenecen al dominio de la función que estamos integrando, ¿ya? Y primera especie, A o B vale infinito, ¿sí? Esa es primera especie. Y segunda especie, o sea, perdón, tercera especie, para hacer el resumen. Entonces, tercera especie, la integral que se nos presentaría cumple la condición de que esta va a ser tanto de primera especie y al mismo tiempo va a ser de segunda especie. Es decir, si vemos una integral que tiene uno de esos límites infinito, o puede ser los dos límites infinitos, pero parte del dominio no permite que integremos, entonces también es de segunda especie. A ver, un ejemplo, si tuviésemos una integral que va desde el menos infinito hasta el más infinito, ya hagamos de 1 partido en x, diferencial de x. Ya, uno inmediatamente dice, oye, tengo el más infinito, el menos infinito, entonces, por lo tanto, la conclusión es que es de primera especie. Luego uno analiza la función y dice, bueno, ¿hay algún problema con esta función? Claro que hay un problema. El denominador, es decir, el valor de x, no puede ser 0, es decir, tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de la función 1 partido en x va a ser igual a todos los reales menos el 0. Y si nosotros nos fijamos en el intervalo de integración, va desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, pasa por el 0. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es dividir esta integral en muchas integrales hasta resolver cada integral particularmente. ¿Cuál es el paso a seguir? Primero vamos a dividir desde el menos infinito hasta el 0, más la integral que va desde el 0 hasta el más infinito. Entonces ahora creamos dos integrales, pero ambas integrales siguen siendo de tercera especie. ¿Por qué? Porque esta incluye el 0 y tiene uno de los límites de infinito, entonces es primera especie, segunda especie. Y lo de acá igual, porque también tiene el 0, lo que lo hace de segunda especie, y el infinito lo hace de primera especie. Entonces aquí se me olvidó anotar que la integral de antes era de segunda especie. Ahora, esta integral hay que volver a dividirla para dejarla de primera especie por sí sola y segunda especie por sí sola. Entonces lo que haríamos acá sería tomar la integral desde el menos infinito. Podríamos elegir cualquier número, yo puedo elegir una constante c y decir c pertenece al intervalo entre menos infinito y entre 0 y sin tomar el 0 y sin tomar el infinito, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer con un numerito para que quede claro. Entonces entre menos infinito y 0 vamos a elegir el menos 1, por ejemplo, de 1 partido en x, diferencial de x, más la integral desde el menos 1 hasta el 0 de 1 partido en x, diferencial de x, más ya esta integral que está acá, que la estoy marcando en azul, dijimos que era de primera y segunda especie. La hemos dividido en dos integrales, en esta que está acá y en esta que está acá. Entonces lo que hicimos fue transformar la integral en una de primera especie y en una de segunda especie, porque esta que está aquí por sí sola
es de primera especie. Y esta que está acá por sí sola es de segunda especie. Ya, si nos vamos a la otra integral, es decir, la que teníamos acá, hacemos exactamente el mismo procedimiento y dividimos la integral convenientemente, por ejemplo, desde el 0 hasta el 2, de 1 partido en x, diferencial de x, más la integral desde el 2 hasta el más infinito, de 1 partido en x, diferencial de x. Entonces, la integral que había marcado en verde la hemos dividido en dos integrales y ahora se transformó en una integral de segunda especie y una integral de primera especie. Entonces, como que la integral de tercera especie se desarma hasta obtener una integral de primera y segunda especie. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eh, ya habíamos dicho que esta es de primera especie. No, mentira. Es de segunda especie. Y esta es de primera especie. Entonces, eso. Y luego resolvemos la integral, ¿sí? Ahora no la voy a resolver porque da lo mismo, ¿sí? La resolución es igual para tanto para la de primera especie como para la de segunda especie. Para eso vamos a hacer los ejercicios de la guía. Voy a copiar un ejercicio de la guía. Y vamos a ver cuál es el paso a paso a seguir para poder resolverlas. Entonces, de la guía de impropia vamos a hacer el 1. Y del 1 vamos a hacer esta que estoy copiando. Entonces, aquí les voy a preguntar a ustedes para que me ayuden y me digan, oye, esta de primera especie o segunda especie o tercera especie. No sé qué opinan ustedes. Esta integral que está acá. ¿Qué especie será? ¿Me escuchan o no? Sí, sí se escucha. Ya, súper. Ya, ya, genial. Entonces, como no me responden, me imagino que no saben la respuesta. Sí. Habíamos visto recién, entonces, tres tipos de especies. Si es primera especie, significa que uno de los límites de integración es el infinito positivo o negativo, puede ser cualquiera o incluso ambos. Si es segunda especie, entonces parte de los límites de integración incluyen un valor que no está en el dominio de la función. Y si es tercera especie, mezcla a las anteriores, es decir, mezcla primera especie y segunda especie. Entonces yo le estoy preguntando si esta que está acá, qué tipo de especie es. Si nos fijamos en los límites de integración, tiene más infinito y el uno, o sea, va desde el uno hasta el infinito. Como uno de los límites de integración es el infinito, entonces uno inmediatamente dice, oye, hay un infinito, por lo tanto es de especie uno, de primera especie. Luego uno preguntaría, ¿hay algo que ocurre en la función? Es decir, que genera algún problema en el dominio. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en el denominador, específicamente lo que está acá abajo, no puede ser cero. Por lo tanto, uno dice que 3x más 1 tiene que ser distinto de cero. Entonces vamos a ver cuándo es igual a cero. Si despejamos el x, van a llegar a la conclusión que cuando el x vale menos un tercio, entonces el denominador se hace cero. Pero este menos un tercio que acabamos de encontrar no es parte
del intervalo de integración, es decir, no está incluido entre el 1 y el más infinito. Por lo tanto, no es de segunda especie. Si hubiese sido desde el -1 hasta el infinito, entonces hubiese sido segunda especie. Pero no lo es. Si en este caso uno dice, bueno, no hay problema porque estamos integrando desde el 1 hasta el infinito, y el x igual a menos un tercio no es parte del intervalo de integración, por lo tanto no es segunda especie, es solamente primera especie. Esa es la conclusión que ustedes tienen que tener. Luego, vamos a resolver esta integral. Este es el procedimiento que siempre se hace para resolver cualquier tipo de integral impropia, ¿sí? Ya sea de primera especie, segunda especie y tercera especie es lo mismo porque se desarman en primera y segunda especie. Entonces, a ver, dame un segundito que me están preguntando algo. No, ya, pero no importa, es de economía, así que vamos a hacer lo siguiente. La integral, y vamos a decir que la integral de impropia, ¿sí? Integral impropia, vamos a colocar acá de un valor n, va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿Por qué al infinito? Porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer evaluaciones al infinito así como así, entonces este valor que está acá arriba se reemplaza por un n y se hace tender simplemente ese n al infinito. Entonces va a quedar de la integral desde 1 hasta n y anotamos la misma función y todo el resto es igual que siempre, es decir, hacemos la integral como siempre hemos aprendido a hacer las integrales. Entonces, ya, este es el paso, ¿sí? Hacemos que una integral se transforme en lo siguiente. Siempre tiene que ir este límite, la tendencia siempre tiene que ser a ya sea el infinito, si es que es de primera especie, o hacia el número que es, por ejemplo, el 1/3 si es que hubiese sido de segunda especie. ¿Sí? Siempre se hace esa tendencia del límite. Y siempre el valor que indetermina la función se hace tender. ¿Sí? Entonces, como el límite es el infinito, este es el que se va a hacer tender al infinito, el n, y es el que se reemplaza por n. ¿Sí? Entonces ahora lo único que nos queda es resolver la integral que está acá. Vamos a resolver esta integral y nos va a ir quedando de la siguiente forma. Antes de resolver esta integral vamos a hacer una sustitución simple para poder ver más fácil cómo resolver esta, y vamos a decir que u es igual a 3x más 1. Si hacemos una derivada con respecto al diferencial de x, entonces vamos a derivar con respecto a x, nos va a quedar el diferencial de u sobre el diferencial de x va a ser igual a ¿qué? A la derivada que está acá. ¿Cuánto es la derivada de esto? De 3x más 1. No sé si alguien me puede decir cuánto es esa derivada. Si derivo con respecto a x. 3, perfecto. Ya alguien me dijo 3, entonces esa derivada es 3. Luego despejamos el diferencial de x y nos va a quedar que el diferencial de x es el diferencial de u sobre 3, y eso va a quedar igual al diferencial de x. Listo. Tenemos entonces el diferencial de x, que esto es lo que vamos a reemplazar acá. Tenemos el valor de u, que es lo que vamos a reemplazar acá. Y hacemos todos los cambios. Entonces nos va a quedar la integral de n va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la integral que va desde 1 hasta n de 1 partido en u al cuadrado, al cuadrado, por el diferencial de x, que lo estamos cambiando al diferencial de u partido en 3. Entonces, si seguimos desarrollando, este 3 sale como un tercio de la integral, y este u elevado a 2 puede quedar como un u elevado a menos 2. Entonces va a quedar que la integral impropia va a ser el límite cuando n tiende al infinito de la integral. Dijimos que vamos a sacar el 1/3, entonces nos queda el 1/3 fuera de la integral de 1 hasta n de u elevado a menos 2.
diferencial de u. Como el diferencial tiene que ver con la base, entonces podemos aplicar la regla del polinomio, que la regla del polinomio, recordar que era, si teníamos x elevado a n del diferencial de x, era igual a x elevado a n más 1 partido en n más 1. Entonces le sumamos 1 al exponente y lo dividimos en ese mismo exponente. Va a ir quedando la integral de n, del límite cuando este n tiende al infinito, de 1/3, y aplicando la regla del polinomio va a quedar u elevado a menos 2 más 1 dividido en menos 2 más 1. Evaluado entre 1 y n, pero este 1 y n era una evaluación para el valor de x. Entonces, ojo con eso. Luego, nos va a quedar 1/3, nos va a quedar menos 1/3, dado que menos 2 más 1 queda menos 1, y menos 1 por 1/3 va a quedar menos 1/3 entonces. Acá va a quedar también elevado a menos 1. Y el u habíamos dicho que era 3x más 1. Entonces va a quedar, reemplazando lo que era u, va a quedar por 3x más 1. Hay que recordar que este u era esto. Y nos queda el exponente menos 1. Y ahora sí lo evaluamos entre 1 y entre n. Entonces, hacemos la evaluación. Va a quedar la integral impropia igual a menos 1/3 del límite cuando n tiende al infinito de evaluando. Entonces va a quedar primero evaluado arriba, va a quedar 3x más, o sea, perdón, evaluando arriba va a quedar 3x, pero 3x, 3 por n, entonces más 1 todo elevado a menos 1 menos, ahora evaluamos abajo, 3 por 1 que va a quedar 3 más 1 elevado a menos 1. Luego haciendo el límite, ya va a quedar solamente el límite de lo que está acá, dado que el límite es con respecto a n, solamente esta parte tiene n. Entonces solamente ahí vamos a aplicar el límite. El límite cuando n tiende al infinito, y esto por exponente del menos 1, damos vuelta a la fracción, entonces va a quedar 1 sobre 3n más 1. Y acá va a quedar 1 dividido en 4, entonces va a quedar 1/4. Ahora, no sé si alguien me puede decir cuánto es este límite. El límite cuando n tiende al infinito. ¿Qué pasa si n tiende al infinito en este límite? ¿Alguien sabrá cuánto da? Si no, hago un procedimiento más y lo demostramos. 0. Ya, perfecto. Sí, es 0. Porque si n tiende al infinito, significa que va a tener 3 por infinito, infinito, más 1, infinito, es decir, va a tener 1 dividido en infinito, y algo dividido en algo muy grande es 0. Entonces, claro, es 0. Perfecto. Ya. Este es 0, y por lo tanto, finalmente, la integral que habíamos resuelto, la integral impropia, va a ser igual a menos 1/3 por menos 1/4, lo cual es 1 sobre 12. Y ahí tendríamos el resultado de la integral impropia que estábamos desarrollando. No sé si queda alguna duda al respecto.
Ya. Cualquier duda tienen que consultar nomás, porque este es el momento de preguntar todo lo que no entiendan. Vamos a hacer otra... el siguiente ejercicio. Estoy haciéndolo el primero de la guía, ¿ya? Entonces... vamos a copiarlo, pegarlo. Este. Ya, no sé si alguien me puede decir qué tipo de integral es. Si es de primera especie, segunda especie o tercera especie. ¿Qué creen ustedes? Ya, una persona me dice de primera especie. Ya, perfecto, sí, efectivamente es de primera especie, porque si nos fijamos en uno de los límites de la integración hay un menos infinito. Y como hay un menos infinito, es decir, el valor de a es igual a menos infinito, esto inmediatamente me dice que es de primera especie. ¿Qué tendría que hacer para ver si es de segunda especie? Ya, perfecto, ver cuándo se indetermina. ¿Y cuándo se indetermina esta función? ¿Existirá algo que la indetermine? Ya, si existe algo cuando la indetermine, ¿sí? En este caso, como es una fracción, y de hecho es una raíz, es decir, acá hay dos cosas que generan indeterminaciones. Lo que está dentro de la raíz, recordar que siempre tiene que ser mayor que cero, perdón, mayor o igual que cero. Eso es para la raíz solamente. Pero como justamente lo que está en la raíz está en la parte del denominador, recordar que el denominador tiene que ser distinto de cero. Puede ser cualquier valor, pero nunca cero. Entonces acá tenemos dos condiciones. La primera es que todo lo que esté dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor que cero. Y la otra es que lo que esté en el denominador tiene que ser siempre distinto de cero. Entonces para este caso hay dos exigencias. Vamos a revisar solamente cuándo es distinto que cero, porque si nosotros pensamos cuándo es mayor que cero, podríamos igual revisarlo. Cuando 2 menos w es mayor o igual que cero. Entonces si despejamos, nos vamos a llegar a la conclusión de que cuando w es menor o igual que 2. Ah, claro. Ahí entonces para la raíz, esto es para el caso de la raíz. Para la raíz, esa exigencia se tiene que cumplir. Que el dominio va a ser desde el 2 hasta el... Perdón, la estoy anotando al revés. Desde el menos infinito. Ahora sí, desde el menos infinito hasta el más 2, incluyendo el 2. Esto es para la raíz. Pero si nosotros nos fijamos, y justamente esto está en el denominador, entonces la pregunta es ahora, bueno, ¿cuándo lo que está en el denominador, es decir, la raíz de 2 menos w es igual a 0? Es lo mismo que preguntarse cuándo 2 menos w es igual a 0. Y por lo tanto uno llega a la conclusión de que va a ser igual a 0. Aquí me adelanté, le puse el 2. Es cuando w sea igual a 2. Por lo tanto, uno diría que por el denominador va a ser todos los reales menos el valor de 2. En conclusión, uno diría que el dominio de esta función, que lo voy a llamar f de x nomás, va a ser desde el menos infinito hasta el más 2 sin incluir el 2. ¿Sí? Porque al final nosotros tomamos ambas exigencias, es decir, esta que me exige la raíz y por otro lado esta que me exige el denominador, y las intersecto y veo dónde se intersectan. Y donde se intersectan es justamente en este rango que está acá. Entonces es el dominio.
desde el menos infinito hasta el más 2. Justamente la integral va desde el menos infinito, ¿sí? La integral pertenece desde el menos infinito hasta el menos 1. Y esto está dentro del dominio. Por lo tanto, como está dentro del dominio, uno dice, bueno, no importa, no es primera, o sea, perdón, no es de segunda especie. Porque no hay ningún valor que genere una indeterminación en nuestra integral. Por lo tanto, queda solamente que es de primera especie. Esa es la conclusión que ustedes tienen que llegar y como ir trabajando de a poquito. Ya, entonces vamos a hacer el paso a paso para resolver esta integral. Recordar que siempre hay que armarse una integral. Ahora le voy a colocar acá un valor b, porque pues da lo mismo lo que ustedes coloquen. Al final tienen que siempre hacer el mismo procedimiento. El límite cuando b tiende, y ahora es el menos infinito. Porque lo que estamos cambiando, por ser de primera especie, es el infinito negativo. Entonces, abajo, donde decía menos infinito, ahora vamos a colocar el valor de b. Entonces va a quedar la integral de b hasta menos 1 de 1 dividido en 2 menos w, la raíz, y el diferencial de w. A ver, déjenme revisar si es que lo anoté bien, sí. Ya, entonces, ahora resolvemos la integral. Vamos a hacer, para poder ver esta integral un poquito más fácil, vamos a hacer una sustitución simple nuevamente. Vamos a decir que u es igual a 2 menos w. Si aplicamos una derivada con respecto a w, entonces va a quedar que la derivada de u con respecto a la derivada de w va a ser igual a la derivada de lo que está acá con respecto a w. El 2 es una constante, por lo tanto va a ser 0. La derivada de w es 1, entonces va a quedar menos 1. Si despejan el diferencial de w, van a llegar que el diferencial de w es igual al diferencial de u, pero negativo. Luego se aplican todos los cambios. Entonces la integral de b, cuando el límite, cuando b tiende al menos infinito. Algo que no mencioné en la integral anterior era que como nos dio un valor real, un número real era convergente, ¿sí? Aquí vamos a hablar de convergencia y divergencia también. Algo que no he mencionado hasta ahora. Entonces, la integral que hicimos en la primera integral era convergente, por si acaso. Ya, habíamos dicho que esto va a ser la integral que va desde b hasta menos 1 de 1 partido en raíz de u, dado que lo que estaba dentro de la raíz lo estábamos cambiando por u. Por el diferencial de w, pero el diferencial de w lo estamos cambiando por el diferencial negativo de u. Entonces, menos diferencial de u. Luego, haciendo unos ajustes, este u que está acá lo podemos anotar como u elevado a un medio. Y como está abajo la fracción, si queremos dejarlo arriba, le ponemos un signo negativo, nada más que eso. Entonces va a quedar la integral que va desde b hasta menos 1 de u elevado a menos un medio. Este negativo del diferencial lo vamos a dejar fuera, lo vamos a dejar aquí fuera de todo. Entonces nos va a quedar con respecto al diferencial de u. Como la base tiene que ver con el diferencial, podemos aplicar la regla del polinomio. Y finalmente, la integral va a quedar igual al límite cuando b tiende al menos infinito. Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos en eso mismo. Entonces va a quedar u elevado a menos un medio más 1, pero este 1 lo voy a anotar como 2 medios, dividido en lo mismo. Menos un medio más 1, que lo voy a anotar como 2 medios. Y evaluado entre b y entre menos 1. Recordar que este valor de menos 1 y b era para x, por lo tanto tenemos que volver a anotar el u en términos de x. Entonces vamos a hacer eso en este paso también. Va a quedar que es menos el límite
cuando b tiende al menos infinito. Y vamos a notar el u como lo quiera. Era 2 menos w, ¿sí? No era con respecto a x, con respecto a w. ¿Sí? Esto es para w y esto es para w. Y como le estamos sumando dos medios, va a quedar un medio. Entonces ese un medio lo voy a dejar así, expresado como un medio nomás. Dividido en un medio. Y ahora sí, evaluado entre b y entre menos 1. Entonces finalmente, al evaluar, va a quedar menos 2. Este 2 sale del un medio que está acá abajo. Si aquí hacen operaciones de fracciones, o regla de la oreja, o como lo quieran ver, van a encontrar que el 2 va a quedar arriba multiplicando. Entonces queda el límite cuando b tiende al menos infinito. De primero evaluamos arriba. Entonces va a quedar. Voy a colocar. Ya voy a colocarle un medio nomás, ¿sí? Menos 1 elevado a un medio. Menos, evaluamos abajo, 2 menos b. Y elevado a un medio. Ahora, como el límite es con respecto a b, entonces este límite solamente va a influir a donde está el b. Y dado que acá está el b, ahí colocamos el límite. Por propiedades de límite, ¿sí? Entonces va a quedar que la integral va a ser menos 2. Y acá este me va a quedar 2 menos menos 1, va a quedar 3. Entonces va a quedar elevado a un medio, queda raíz de 3. Raíz de 3 menos raíz. Perdón, me faltó anotar el límite. Ahora sí, el límite cuando b tiende a menos infinito. Ahora sí, raíz de 2 menos b. Entonces no sé si alguien me puede decir cuál es el valor de este límite. ¿Cuánto vale este límite? Escucho respuestas, ¿sí? No sé si alguien me puede decir cuánto es ese límite, si es un numerito o nos da un numerito. Ya, aquí necesito que me digan, ya, infinito, ya, menos infinito, ya, sí, da infinito, ¿sí? Ya, perfecto, sí, es infinito. Entonces, claro, queda infinito, solamente el cuadrito naranjo es infinito, como está negativo queda menos infinito, pero multiplicado por el menos queda infinito positivo. Acá voy a colocar simplemente el signo de infinito. Y entonces, ¿cuánto me da la integral en total? La integral de b. ¿Cuánto dará todo si considero esto más 2 por infinito? Ya claramente 2 por infinito es infinito, entonces me da un infinito más grande. Pero este infinito menos 2 raíz de 3, ¿cuánto dará? Ya, pero ¿cuánto me da eso? Infinito menos 2 raíz de 3. ¿Cuánto es? ¿Será un número? ¿Seguirá siendo infinito? ¿Será cero? ¿Será un número? Ya, infinito, perfecto. Sí, claramente es infinito. Ya, si yo a infinito le sumo uno, le resto uno, sigue siendo infinito, no cambia. Por lo tanto, es infinito. Aquí voy a colocar algo que no coloqué en la integral anterior. Como el resultado de la integral es infinito, por lo tanto es divergente.
¿Cuándo es divergente? Cuando el valor de la integral, al resolverla, sea igual a más menos infinito. Si por casualidad el valor de la integral es igual a un número real, entonces uno dice que es convergente. ¿Sí? Voy a colocar acá en otro color abajo, convergente, cuando esto ocurre, y divergente cuando esto ocurre. Por lo tanto, ustedes dicen, bueno, la integral es divergente y no pueden decir nada más. ¿Sí? Si fuera convergente, les podrían decir, bueno, ¿y aquí converge? Ah, y ahí ustedes dicen, ah, converge a este número. ¿Sí? Converge a un número finito. Entonces, vamos al tercer ejercicio. Ya, esta que está acá. Voy a hacerlo en otra pizarra para que se agudicen los numeritos. Ya, esta integral que está acá, no sé si alguien me puede decir así muy rápidamente si es de primera especie, segunda especie o tercera especie. O que ustedes la vean y digan, oye, por lo que estoy mirando es de tal especie. ¿Será de segunda? ¿Será de primera? Y si es de primera y de segunda, ¿será entonces de tercera? Ya, alguien me dice de primera nomás. Ya, perfecto. Efectivamente, si es de primera nomás, ¿sí? Entonces uno dice, este integral es solamente de primera especie. ¿Por qué es de primera especie? Porque el valor de A es infinito, perdón, es menos infinito, y el valor de B es más infinito. Entonces, por tener simplemente el infinito, ya sea uno o dos infinitos, inmediatamente ustedes dicen primera especie. Para poder ver si es de segunda especie, como me había dicho anteriormente una persona, me dijo tienes que ver dónde se indetermina. Si nosotros miramos esta función que está acá, entonces no hay ningún valor que genere una indeterminación, porque el Euler elevado a cualquier número siempre va a ser un número, es decir, si vale x0 va a ser 1, entonces no va a cambiar, no va a afectar en nada. Y por otro lado, el valor de x puede aceptar todos los reales, por lo tanto el dominio, uno podría decir inmediatamente que el dominio de esta función va a ser igual a todos los reales. No hay ningún número para x que indetermine esta función. Por lo tanto, su conclusión es que es de primera especie nomás, ¿sí? No hay un número donde se pueda indeterminar. Ya, esta es de primera especie, pero tiene una característica, que tengo dos infinitos, tanto uno abajo como uno arriba. Entonces, lo que tienen que hacer es dividirla en dos integrales. Entonces nos vamos a armar, primero que nada, esta integral. La vamos a desarmar y vamos a decir que va desde el menos infinito. Y vamos a elegir un número acá, hasta el 0. De x Euler menos x cuadrado diferencial de x. Más la integral que va desde el 0 hasta el más infinito de x por Euler elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Listo. Ahora que hemos desarmado la integral en dos integrales, nos vamos a armar
la integral impropia con el límite. Acá, como hay dos valores de infinito, es decir, uno en esta integral y otro en esta integral, habría que armarse dos límites distintos. Pablo, cuéntame. Oye, una pregunta. Ahí cuando yo divido la integral, ¿lo puedo poner en el número, dividirla en el número que yo quiera? O sea, del menos infinito al uno si quiero y después del uno al infinito. ¿Eso da lo mismo? Por supuesto que sí, puedes armarlo desde el número que tú quieras. Ah, ya, ya. Eso. Nada de nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser anotar que esta integral va a ser una integral de n, b, dado que va a depender de dos límites. Entonces vamos a anotar el primer límite. El límite cuando b tiende al infinito de la integral de b a 0 de x por Euler elevado a menos x cuadrado, diferencial de x, más el límite cuando n tiende al infinito de la integral que va desde el 0 hasta el n de x por Euler elevado a menos x cuadrado, diferencial de x. Ya, entonces ahora nos quedaría resolver la integral. Y si ustedes se fijan, la integral que tenemos que resolver es la misma tanto para este valor como para este valor. Es decir, el valor que encontremos en una integral va a ser la misma que nos va a servir para resolver la otra integral. Ahora escucho ideas de cómo resolver estas integrales. Yo sé cómo resolverla, pero también necesito que ustedes piensen un poco y que traten de ahí de ver cómo se resuelve. Entonces, no sé si se les ocurre alguna idea para resolver esta integral. ¿Hay alguna idea? Los leo. Un día vi, ya interesen por partes, me dice una persona. Ya, otra persona me dice un día vi una vaca, que es lo mismo interesen por partes, me imagino. Ya, es una opción, sí, es una opción. Porque hay un producto. Como hay un producto, no diría, ah, bueno, voy a integrar por partes. Pero si la hago por partes, me va a aparecer la función error. Una integral que no tiene antiderivada. Va a aparecer, mira, vamos a hacerla por partes para que se den cuenta de lo que pasa. Si hago la integral por partes, yo diría que u es x. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Por el otro lado, estarían diciendo que db es igual a todo lo que queda. Entonces, todo lo que queda es Euler elevado a menos x cuadrado, diferencial de x. Si yo integro esto, me va a aparecer b es igual a la integral de Euler elevado a menos x cuadrado, diferencial de x. Esta integral que está acá es la integral del error. Y esta integral no tiene una antiderivada. No podemos calcular esto porque... O sea, sí podemos, sí se puede. Tiene un valor específico cuando tiende al infinito y da, creo que como raíz de pi, algo da, un numerito irracional. Pero la cosa es que esto tiene un procedimiento que lo van a ver en cálculo 3 que es integral de Fubini. A través de eso se resuelve y no es fácil de resolver, ¿ya? Entonces, se van a pillar con este problema. ¿Cómo integro esto ahora? No hay respuesta, sí. No se puede integrar fácilmente. Aquí la respuesta era mucho más simple de lo que me estaban mencionando, ¿ya? Era una sustitución simple. Sí, una sustitución simple. Totalmente. ¿Y qué sustituyo simplemente? Ya, perfecto. Ahí me dijo Héctor que u es igual a menos x, entonces voy a hacerle caso a él, porque yo creo que tiene mucha razón lo que me dice. Si hago que mi sustitución simple sea esta, le aplicamos entonces una derivada con respecto a x, va a quedar el diferencial de u es al diferencial de x igual la derivada de menos x cuadrado menos 2. Despejamos entonces el diferencial de x y van a llegar a la conclusión de que el diferencial de x es el diferencial de u negativo dividido en
2x. Luego voy a resolver una pura integral de manera indefinida, así nada más que eso. La voy a aplicar de manera indefinida. Entonces va a quedar x por Euler elevado a u por el diferencial de x. Entonces este diferencial de x lo estamos cambiando por el menos diferencial de u partido en 2x. Aquí este x se va con este otro x y les va a quedar esto igual a menos, el menos lo sacamos fuera, le va a quedar la integral de u diferencial de u. Entonces, por regla de Barrow, ¿qué tuve que derivar para que aparezca Euler elevado a u? ¿Qué tuve que haber derivado entonces? ¿Cuál es la antiderivada de eso? Ya, para los hombres, ya, perfecto. Ahí alguien me dijo Euler elevado a u. Para los hombres, ella nunca cambia. Para las mujeres, él nunca cambia. Entonces, Euler elevado a u. Por lo tanto, la respuesta, si cambiamos el u por lo que habíamos dicho que era nuestra sustitución simple, va a ser Euler elevado a menos x cuadrado. Ahora reemplazamos este valor en nuestras integrales. Entonces va a quedar que la integral de b, n va a ser igual a la integral que va desde b hasta 0. No, de hecho no voy a hacer esto porque ya resolvimos la integral. Voy a colocar la resolución de la integral. Entonces, el límite, perdón, era el límite cuando b tendía al menos infinito. Y acá colocamos la resolución de la integral. Euler negativo elevado a menos x cuadrado evaluado entre b y entre 0. Más, menos, no, más lo voy a colocar nomás. El límite cuando n tendía ahora al infinito de menos Euler elevado a menos x cuadrado, y esto hay que evaluarlo entre el 0 y entre el n. Ya. Entonces va a quedar la integral impropia. Al evaluar, vamos a dejar el menos fuera. Entonces evaluamos, va a quedar Euler evaluado en 0, entonces va a quedar elevado a 0, menos Euler evaluado en b. Ah, me falta anotar el límite. Sí, ojo con eso. Entonces, el límite cuando p tiende al menos infinito. Ahí sí. Ya, menos el Euler evaluado abajo. Euler elevado a menos b cuadrado. El menos lo voy a dejar fuera también. Entonces va a quedar el menos acá. El límite ahora cuando n tiende al infinito de Euler evaluado arriba. Entonces va a quedar Euler elevado a menos n cuadrado menos Euler evaluado abajo. 0 al cuadrado 0 por menos 0. Entonces queda 0. Dejamos el menos fuera. Euler elevado a 0 es 1. Menos. El límite lo voy a anotar acá porque el límite solamente va con respecto a b. Entonces, como acá hay un b, sí vamos a tener que anotarlo en esta parte. Ahora este Euler elevado a menos b lo puedo anotar como 1 partido en Euler elevado a b cuadrado. Lo mismo acá. El límite cuando n tiende al infinito positivo, entonces va a quedar 1 partido en Euler elevado a n cuadrado. Euler elevado a 0 es 1.
Ahora, ¿alguien me puede decir cuánto es este límite? Cuando b tiende al menos infinito. Y por otro lado, ¿cuánto es el límite cuando n tiende al infinito positivo? Perfecto. Héctor me dice que es cero. Y sí, efectivamente es cero. Porque tengo Euler elevado a b cuadrado. Si b es menos infinito, me queda menos infinito por menos infinito, lo cual va a ser infinito positivo. Y Euler elevado a infinito va a ser infinito. Y uno partido en infinito es cero. Lo mismo acá. Euler elevado a n cuadrado. Si n es infinito, va a quedar infinito al cuadrado, lo cual va a ser un infinito más grande. Euler elevado a infinito va a ser infinito. Y uno dividido en infinito también va a ser cero. Por lo tanto, esta integral me da cero. ¿Cuál es la conclusión? Si es que me da cero, me dio un número real. Cero, voy a colocar que cero pertenece a los reales. ¿Qué concluyo? ¿Es divergente o convergente? Exacto. Es una integral convergente y converge a cero. Ya vamos a hacer el último de esta primera tirada de ejercicios. A ver. Y en la siguiente clase vamos a continuar con los otros ejercicios que nos quedarían pendientes. ¿Sí? Esta nos va a dar una introducción para que ustedes más o menos entiendan cómo trabajar con integrales impropias y sepan qué es lo que tienen que tener en cuenta para encontrar las de primera especie, segunda especie y tercera especie. Entonces, eso. Ya, no sé si alguien me puede decir si esta será de primera especie, segunda especie o tercera especie. Ya, como nadie me dice nada, la respuesta es de primera especie solamente. ¿Sí? Porque B es igual a infinito positivo. Como es de infinito positivo, entonces su conclusión es de que inmediatamente pertenece a las primeras especies. ¿Qué tengo que hacer para saber si es de segunda especie? Ya, fijarme en el dominio. ¿Hay algún problema con el dominio dentro de la función? Por ejemplo, ¿qué cosas o cuál sería el dominio de esta función? Ya, tú me dices todos los reales menos el cero. ¿Alguien dice lo mismo o dice otra cosa? Me están diciendo que el dominio de la función es todos los reales menos el cero. ¿Qué dicen los demás? ¿Concuerdan con eso? ¿O no concuerdan con eso? No sé si están de acuerdo. Ya, perfecto. Alguien me dice que el logaritmo natural no puede ser negativo. Por lo tanto, lo que me están diciendo acá es que para el caso del logaritmo natural lo que está dentro, el x,
tiene que ser mayor que cero. Una pregunta, ¿lo que está dentro del logaritmo puede ser cero? ¿Acá será mayor o igual o será solamente mayor? Para el caso del logaritmo natural, el x que está dentro podrá ser mayor que cero solamente o mayor o igual que cero. Ya, mayor exigentemente. Ya, para el logaritmo natural, sí o sí tiene que ser mayor que cero. Nunca igual a cero y jamás menor que cero, o sea, no puede ser negativo. Por lo tanto, el logaritmo natural me dice que el intervalo del dominio va a ser desde el cero, sin incluir el cero, hasta el más infinito. Y por otro lado, el denominador, que sería la fracción 1 partido en x, lo que me dice inmediatamente es que el x tiene que ser distinto que cero, que es lo que había concluido Héctor con respecto a esto. Ya, perfecto. Sí, eso no puede ser cero. Por lo tanto, su conclusión inmediata es que el dominio de la función va a ser igual al intervalo entre cero y más infinito sin incluir el cero y obviamente sin incluir el infinito. El infinito jamás se ha incluido dentro del dominio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será entonces de segunda especie? ¿Habrá un problema con los límites de integración del uno al más infinito? ¿Será o no será de segunda especie entonces? No. Ya, no, creo que no me dicen por ahí. Ya, la respuesta es no. No es de segunda especie. ¿Por qué? Porque la integral está considerando los límites de integración desde el uno hasta el más infinito. Y esta integración o este rango de integración está dentro del dominio, no se sale del dominio. Y como no se sale del dominio, entonces no es de segunda especie. ¿Sí? Si se saliera del dominio, entonces ahí uno dice, ah, ya, es de segunda especie, ¿sí? Si ocurre eso lo contrario. Ya, para no más bla bla, como es solamente primera especie, entonces no queda nada más que decir que eso, ¿sí? Es de primera especie. Si hubiese sido de primera y de segunda al mismo tiempo, uno dice, ah, es de tercera. ¿Sí? Puede ser de segunda solamente, o puede ser de primera solamente, y si son ambas, entonces de tercera. Ya, vamos a armar la integral. La integral de b va a ser cuando el límite, cuando b tiende al infinito, de la integral desde 1 hasta b, de el logaritmo natural de x partido en x y el diferencial de x. ¿Alguna idea para resolver esta integral? No sé si ven lo que ocurre. ¿Qué será lo más conveniente? Fíjense que aquí aparece una función. Supónganse ustedes a esta función, al logaritmo natural, le llamamos g de x. Y por otro lado aparece 1 partido en x. Es decir,
esto que está acá, 1 partido en x. Lo cual, si ustedes se fijan, y son buenos o buenas observadoras, se pueden dar cuenta que es la derivada de g. Entonces lo que tengo es g de x por la derivada de g. Como tengo g de x por la derivada de g, entonces era una de las reglas para hacer sustitución simple. Donde la sustitución simple era que u fuera igual a g de x, la función sin derivar. Por lo tanto, lo más conveniente acá, dado que visualmente uno, si es buen observador o buena observadora, y se dan cuenta que hay una función y aparece la derivada de la función, y estos se están multiplicando, entonces la sustitución simple es lo más conveniente. Dicho esto, vamos a hacer que u sea igual al logaritmo natural de x. Si diferenciamos, derivamos con respecto a x, va a quedar que el diferencial de u sobre el diferencial de x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 partido en x. Si despejamos el diferencial de x, les va a quedar que el diferencial de x es igual a x multiplicado por el diferencial de u. Si cambiamos todo esto en la integral que tenemos arriba, entonces les va a quedar el límite cuando b tiende al infinito positivo de la integral de 1 a b del logaritmo natural de x, que dijimos que lo estamos cambiando por un u. Todo esto dividido en x. Por el diferencial de x, que lo estamos cambiando como x por el diferencial de u. Entonces estos x se simplifican. Y este tiene exponente 1. Entonces, como la base tiene que ver con el diferencial, aplicamos la regla del polinomio y les va a quedar que la integral va a ser el límite cuando b tiende al infinito. Le sumamos 1 al exponente, entonces va a quedar u cuadrado dividido en 2. Cambiamos el u por lo que era. Y esto evaluado entre 1 y b. Entonces ahora cambiamos el u por lo que era. Era logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado, dividido en 2. Y hay que evaluarlo entre 1 y b. Entonces hacemos la evaluación. Vamos a dejar el 1 medio fuera. Va a quedar el límite cuando b tiende al infinito. Y acá evaluamos. Entonces va a quedar logaritmo natural de b, todo esto al cuadrado, menos el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? No sé si alguien me puede decir cuánto es esto.
Ya, ahí me dijeron que es cero. Perfecto, esto es cero. Por lo tanto no lo considero. Y va a quedar el límite cuando b tiende al infinito de el logaritmo natural de b y esto al cuadrado. ¿Cuánto es este límite? Si evaluamos esto, ¿cuánto dará? Perfecto. Es infinito, ¿sí? Como esto que está acá, es decir, voy a tener logaritmo de infinito, infinito al cuadrado va a ser más infinito, y infinito por un medio, finalmente va a dar infinito. ¿Cuál es la conclusión? Si nos da que la integral es infinita. Exacto, es divergente entonces. Y eso, sí, más que eso, no tienen que saber de integral impropia. El procedimiento para segunda especie es el mismo. Para tercera especie es el mismo. La única diferencia es que tienen que empezar a dividir en integrales cada vez más pequeñas. Como lo hicimos en el ejercicio donde habían dos infinitos los límites, dividimos en dos integrales y aplicamos las mismas reglas de siempre. Entonces, eso. Es como integral impropia, no es más que eso, ¿sí? Miren, pensaba ver un poquito de coordenadas polares, pero creo que no es conveniente verlas al tiro, porque la idea es mejor eh, como introducir bien los conocimientos de integral impropia y luego nos pasamos a polares. Les juro que polares es súper simple. Tienen que usar cuatro cosas nomás de polares. Y al igual que acá en integral impropias son las tres cosas que le enseñé y el método a trabajar que es el mismo, ¿sí? Siempre armarse una integral, hacer los límites y eso. Espero les sirva, les haya servido esta clase. Y el miércoles voy a seguir con integral impropia, pero esta vez la voy a hacer presencial, ¿sí? Para que asistan si es que quieren, obviamente. Entonces, eso. Espero que estén muy bien y chaito. Sergio.